¿Recuerdas cuando un avión de combate rugiendo en la pantalla era suficiente para que quisieras dejar la escuela y unirte a la Marina? Top Gun llegó a los cines en 1986 y convirtió la aviación naval en la carrera más genial del planeta. Mitad película de acción, mitad video de reclutamiento, mitad anuncio de Ray-Ban. Tom Cruise interpretó al teniente Pete Maverick Mitchell, un piloto intrépido con más confianza que horas de vuelo y una sonrisa que probablemente infringía varias normas. Anthony Edwards fue Goose, el mejor compañero de vuelo de la historia del cine, y la razón por la que toda una generación aún puede escuchar el sonido de grandes bolas de fuego sin emocionarse. Kelly McGillis era Charlie, la instructora civil que de alguna manera cayó rendida ante la extraña técnica de Maverick para ligar con desconocidos. Y Val Kilmer, que en paz descanse, logró más con un apretón de mandíbula y un chasquido de dientes a cámara lenta que la mayoría de los actores con un monólogo completo como Iceman. Y Tom Skerritt mantuvo a todos con los pies en la tierra como Viper. Dirigida por Tony Scott y producida por Don Simpson y Jerry Bruckheimer, Top Gun recaudó más de $350 millones en todo el mundo. Hoy volvemos a subir a la cabina para descubrir 15 datos curiosos que no conocías sobre Top Gun, el artículo de revista que lo inició todo, los actores que no paraban de vomitar y las decisiones del estudio que casi lo cambian todo. Ahora, antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete para recordar cuando veamos más análisis a fondo de las películas con las que crecimos. Y comparte esto con ese amigo que sigue poniendo Danger Zone a todo volumen cada vez que se incorpora a la autopista. Ahora, que empiece la cuenta atrás. Un artículo de revista dio lugar a un éxito de ventas. En mayo de 1983, un escritor llamado Ahud Yona publicó un artículo en la revista California titulado Top Guns. Era una mirada detallada y llena de adrenalina al entrenamiento de pilotos de combate reales en la estación aeronaval Mayer en San Diego, una base a la que los pilotos habían apodado Fighter Town, USA. Yan siguió a dos aviadores de la Armada durante su intenso curso de 5 semanas, el Top Gun. La narración era vívida, y las fotografías aéreas del teniente comandante Charles Heater Heatley impresionantes. El mundo que describía Yan, con jóvenes pilotos llevando al límite aviones multimillonarios y compitiendo por el prestigio y los primeros puestos, parecía el argumento de una película aún por existir. Los productores Don Simpson y Jerry Bruckheimer leyeron el guión y enseguida vieron una mina de oro. A los 2 meses de su publicación ya se habían hecho con los derechos cinematográficos. El problema era conseguir que alguien más se entusiasmara con el proyecto. Numerosos guionistas lo rechazaron. Los directores David Cronenberg y John Carpenter también lo rechazaron. Y Hollywood no estaba precisamente ansioso por hacer una película sobre aviadores navales con indicativos de llamada. Simpson y Bruckheimer finalmente consiguieron que Jim Cash y Jack Epps Jr. escribieran el guión. Epps se documentó a la antigua usanza, asistió a clases desclasificadas de Top Gun en Miramar y se subió a un F-14 real para experimentar lo que sentían esos pilotos. A Simpson y Bruckheimer no les gustó nada el primer borrador. El producto final no se parecería en nada a esa versión inicial. Pero nada de esto habría sucedido sin el artículo de Yan. Aquel artículo de revista, escrito para retratar una faceta de la vida militar que la mayoría de los estadounidenses desconocían, le entregó accidentalmente a Hollywood la fórmula para uno de los mayores éxitos de la década. Y los herederos de Yona volverían a ser noticia. En 2022, su viuda e hijo demandaron a Paramount por la secuela, alegando que el estudio dejó caducar los derechos de la película original y produjo Top Gun Maverick de todos modos sin compensarlos. Paramount contraatacó y ganó. El tribunal dictaminó que la secuela no era lo suficientemente similar al artículo de Yan como para considerarse una infracción. Resulta que Hollywood encontró una laguna legal que ni un piloto de combate podría superar.
Paramount pagó millones al Pentágono para alquilar aviones. ¿Quieren F-14 Tomcats reales en su película? En 1986, la Marina de los Estados Unidos tenía un contador en marcha y no fue barato. Volar uno de esos aviones le costó a Paramount aproximadamente, no es un error tipográfico, $7,600 por hora. Cada vez que uno de esos jets surcaba el cielo a toda velocidad, el estudio perdía dinero a un ritmo vertiginoso. Para cuando terminó la producción, la factura de Paramount con el Pentágono ascendía a $1,8 millones, que cubrían los jets, el acceso a la base aeronaval de Miramar, varios portaaviones y, básicamente, toda una ciudad flotante de armamento militar. Y aquí viene lo mejor. El presupuesto total de la película fue de tan solo $15 millones. Eso significa que aproximadamente el 12% del dinero de Top Gun se destinó directamente a alquilar la Armada de los Estados Unidos, y aún así fue una ganga. Construir un solo F-14 Tomcat le costó al gobierno unos $38 millones. Eso es más del doble del presupuesto de toda la película. Paramount, en esencia, pudo usar miles de millones de dólares en equipo militar por el precio de una modesta película de acción. Intenta lograr eso con maquetas y lo que fuera que se considerara CGI en 1986. Las escenas de la cabina eran un montaje de estudio. Y sí, los aviones seguían mareando a la gente. Ahora bien, hay un detalle que podría arruinar la magia. La mayoría de esos intensos primeros planos de la cabina no se filmaron en F-14 reales. Se grabaron dentro de una réplica de cabina montada sobre una plataforma giratoria, escondida en un hangar detrás del aeropuerto de Burbank. Tony Scott quería filmarlo todo en aviones reales. La Marina estaba de acuerdo. Los actores estaban dispuestos, pero el problema era que no se oía ni una palabra de lo que decían. Entre el rugido del motor y el ruido del viento, el audio era completamente inútil. Así que la producción construyó una maqueta detallada de la cabina de un F-14. La atornilló a una plataforma motorizada y filmó a los actores con proyección trasera, mientras los miembros del equipo se mantenían fuera de cámara, rociándolos con botellas de agua para simular el sudor. Así es. Cada vez que Maverick parece estar sufriendo bajo 7G, hay un tipo con un pulverizador rociándole la frente a Tom Cruise. Los actores sí volaron en F-14 reales, pero no para las escenas de diálogo, y la verdad es que no salió nada bien. Tom Cruise se mareó violentamente en su primer vuelo después de que un piloto llamado Bozo, y no me lo estoy inventando, decidiera someterlo a una dura prueba. Cruise tuvo 3 viajes en total. Vomitó en el primero, y los demás actores contaron la misma historia. De hecho, Anthony Edwards fue el único miembro del reparto que no vomitó. Goose tenía el estómago más resistente de toda la producción. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Las tomas aéreas exteriores. Todo eso fue real con pilotos reales de la Armada, F-14 reales, cámaras sujetas a un A-7 Intruder y un Learjet persiguiendo maniobras de combate aéreo reales en el cielo. Y uno de esos tipos era Scott Altman, quien más tarde se convirtió en astronauta de la NASA. Él voló las tomas sobrevolando la torre. Maldita sea, la toma se repite 9 veces pasando a toda velocidad por la torre de control de Miramar a baja altitud porque el director quería tener opciones. También voló la secuencia invertida donde Maverick le hace una peineta al piloto enemigo. Ese es el dedo medio de Altman en la toma, no el de Tom Cruise. Así que cuando veas Top Gun, recuerda que el sudor es falso. Los primeros planos se hicieron con un estabilizador y Burbank, y un futuro astronauta, fue quien realmente rompió todas las reglas. La escena del voleibol estaba pensada como relleno innecesario. Tony Scott no la filmó para hacer avanzar la trama, sino simplemente porque podía. Acostumbrado al mundo de los anuncios publicitarios de alta gama, a Scott le importaba mucho la estética, el sol, la arena, el brillo de los músculos bajo la luz del sol.
Para conseguir ese resplandor ochentero perfecto, los asistentes de producción rociaban constantemente a los actores con agua y aceite para bebés, todo ello calculado para la hora dorada. El resultado: pilotos que parecían menos humanos y más semidioses de MTV. Paramount, como era de esperar, se volvió loca. Pensaron que era un despilfarro de dinero y le dijeron a Scott que querían más aviones de combate y menos hombres musculosos. Sin embargo, Scott se negó a recortar la película. Sabía que al público, especialmente a las fans, les encantaría, y así fue. Esto no era solo un espectáculo visual. Era una de las pocas escenas donde Maverick y Iceman se enfrentaban fuera de la cabina. Sin trajes de vuelo, sin rangos, solo pura energía competitiva en la arena. Kenny Loggins, jugando con los chicos, lo consagró como un momento clásico del montaje. Y décadas después, las parodias y los homenajes siguen demostrando que lo que el estudio consideró relleno se convirtió en uno de los momentos más perdurables de la cultura pop de Top Gun. Ray-Ban estuvo a punto de desaparecer hasta el lanzamiento de Maverick. A principios de los años 80, las gafas de aviador de Ray-Ban atravesaban serias dificultades. Diseñadas a finales de los años 30 para pilotos de combate, se habían convertido en las típicas gafas de sol de padre. Eran toscas, anticuadas y las ventas se desplomaron. Ray-Ban ya había recibido un salvavidas gracias a Risky Business, que rescató las Wayfarer, pero las Aviator seguían en cuidados intensivos. Entonces, Tom Cruise se las puso. Esas gafas de aviador Ray-Ban con montura dorada no eran solo unas gafas, eran una personalidad. Maverick no era prudente, educado ni predecible. Era rápido, temerario y genial de una forma que no se puede enseñar. De repente, todos querían parecerse a él. El efecto fue inmediato. A los 7 meses del estreno de Top Gun, las ventas de gafas de aviador aumentaron un 40%. Los centros comerciales de todo Estados Unidos se convirtieron en auténticos campos de pruebas para jóvenes rebeldes que se miraban fijamente en los espejos para ver si les quedaban bien. En el verano del 86, esas gafas no eran solo un accesorio, eran un símbolo de actitud. Su éxito radicaba en la autenticidad. No eran gafas de sol de bisutería, eran las auténticas, usadas por pilotos de verdad. Al ponérselas, Cruise vendía un estilo de vida basado en la velocidad, el peligro y la confianza. Ray-Ban pasó de ser una marca tradicional en decadencia a una potencia de la moda casi de la noche a la mañana. A finales de la década, vendían millones de pares al año, y su impacto nunca disminuyó. Cuando Top Gun Maverick llegó a los cines en 2022, las ventas de Aviator se dispararon de nuevo. A veces, para salvar una marca, basta con las gafas adecuadas y el estilo inconfundible. Val Kilmer no quería ser Iceman. En 1985, Val Kilmer pensó que Top Gun estaba por debajo de su nivel. Recién salido de Top Secret y con un talento excepcional, consideró que el guión era ridículo y, en sus propias palabras, le disgustaba la beligerancia en las películas. Se negó rotundamente. El problema era que tenía un contrato para 3 películas con Paramount. El estudio no le preguntó, sino que insistió con descaro. Kilmer admitió más tarde que se presentó a la audición con la intención de fracasar, vistiendo unos pantalones cortos verdes australianos enormes y recitando sus líneas sin ningún entusiasmo. Pensó que después de eso no lo querrían, pero se equivocó. Consiguió el papel de todos modos y se sintió más decepcionado que entusiasmado. Esa tensión no desapareció ni siquiera cuando empezaron a rodar las cámaras. Para mantener viva la rivalidad, Kilmer exageró deliberadamente el conflicto con Tom Cruise fuera de cámara. El reparto se dividió en 2 bandos, Maverick y Goose por un lado, y Iceman y su equipo por el otro. Ya fuera por la interpretación de método o por el resentimiento latente, la tensión entre ellos era palpable. Y por eso sus escenas resultan tan vibrantes. No estás viendo una competencia simulada, estás viendo el choque de 2 energías totalmente diferentes.
Kilmer también moldeó sutilmente al personaje más allá de lo que estaba escrito en el guión. El personaje de Iceman no tenía mucho que ofrecer en el guión, así que Kilmer inventó una historia de fondo. Un padre que lo ignoraba, un hombre obsesionado con demostrar que era el ideal absoluto, y esos pequeños dientes agresivos mordisqueando a Maverick. Esa fue una improvisación de Kilmer. Más tarde, contó que la idea le surgió en su camerino al imaginar al padre de Iceman masticando un trozo de hielo como un perro salvaje. Esos pequeños detalles depredadores transformaron a Iceman de un rival común en algo más inquietante, tranquilo, seguro de sí mismo y siempre atento. Al final del rodaje, la actitud de Kilmer había cambiado. La energía y el entusiasmo del director Tony Scott lo habían conquistado, y Iceman se convirtió en una de las interpretaciones más emblemáticas de Kilmer. Años después, cuando se estaba preparando Top Gun Maverick y nadie lo contactó para que regresara, Kilmer no esperó una llamada. Propuso escenas directamente al equipo creativo. El tipo que no quería el papel acabó convirtiéndose en uno de los rivales más memorables de la historia del cine. Las escenas del bar nos regalaron dos de los momentos más memorables de la película. Top Gun tiene aviones de combate, rivalidad y tragedia, pero algunos de sus momentos más memorables ocurren con los pies en la tierra y una copa en la mano. Primero está la serenata. Al principio de la película, Maverick ve a Charlie al otro lado de un bar abarrotado y decide que la mejor manera de impresionarlo es cantar a grito pelado una canción de los Righteous Brothers. Has perdido ese sentimiento de amor, completamente a capela delante de todo el mundo. Es ridículo, es cursi, y funciona porque todo el bar se une, convirtiendo el pésimo intento de ligar de un tipo en un auténtico coro multitudinario. La escena se filmó en el Hotel Lafayette de San Diego, ambientado como un club de oficiales de la Marina, y marcó la pauta para Maverick como un tipo que se arriesgaría a pasar vergüenza con tal de destacar. Luego está el piano. Más adelante en la película, Goose se sube al teclado en un restaurante de barbacoa en Kansas City y toca Great Balls of Fire, mientras su esposa Carol, interpretada por Meg Ryan, lo anima. Maverick entra en acción y, por unos instantes, olvidas que alguien va a morir. Es pura alegría. El tipo de momento que te hace creer que estos dos son realmente mejores amigos. Juntas, estas escenas lograron algo que las peleas aéreas no pudieron. Te hicieron encariñarte con Maverick y Goose como personas, no solo como pilotos. Y en el proceso organizaron 1000 noches de karaoke. Bueno, hagamos una pausa porque necesito saber quién era tu personaje favorito de Top Gun. Cuéntanos en los comentarios. Y ya que estás ahí, no olvides darle a me gusta y suscribirte, tonto, porque cada semana analizamos tus series y películas retro favoritas. Los aviones enemigos no existen. Lo curioso de los temibles cazas soviéticos de Top Gun es que son tan rusos como una hamburguesa con queso. En los años 80, Hollywood no podía llamar a Moscú y pedir prestados algunos MiG para una película de Tom Cruise. Así que los cineastas hicieron lo que cualquier productora ingeniosa haría. Los simularon. Los aviones enemigos eran en realidad Northrop F-5 Tiger II. Aviones de fabricación estadounidense que la Armada ya utilizaba para simular ser el malo en ejercicios de entrenamiento. Para mantener la ilusión, los pintaron de negro, les pusieron estrellas rojas en las colas y los llamaron MiG-28, enfrentándose a los enormes F-14 Tomcat. Los F-5, más pequeños, creaban una imagen perfecta de desvalido contra gigante en el cielo, aunque en realidad el gigante perseguía a su propio compañero disfrazado de Halloween, y ese nombre lo delataba por completo. Los MiG soviéticos reales casi siempre tenían números impares: el 15, el 21, el 23 y el 29. Al llamar a este modelo 28, los cineastas básicamente guiñaron un ojo a cualquiera que estuviera prestando atención.
El avión era pura ficción, lo que permitía al guión darle las capacidades que la escena requiriera, incluyendo maniobras que harían atragantarse con el café a cualquier ingeniero aeronáutico real. La película tampoco revelaba quién era el enemigo. Nunca se mencionaba un país ni se mostraba una bandera, solo el enemigo. La película insinuaba la Guerra Fría, pero el guión se mantuvo ambiguo a propósito. Esa decisión impidió que Top Gun se convirtiera en una película política anticuada y simplificó el conflicto. Nosotros contra ellos, habilidad contra habilidad. Pero aquí viene lo sorprendente. Esos MiG falsos eran, en realidad, el detalle más realista de toda la película. En la verdadera escuela Top Gun, los pilotos de la Armada entrenaron durante años contra F-5 pintados como aviones enemigos. Cuando Maverick y Goose estudiaron esas siluetas en clase, estaban viendo los mismos aviones que Hollywood había modificado para la batalla final. El villano más temible de Top Gun era un avión que nunca existió. Construido con piezas estadounidenses, pintado para que pareciera extranjero y con un nombre que cualquier aficionado a la aviación reconocería como falso en cuestión de segundos. La toma invertida es una hermosa mentira. Esa toma invertida era la imagen de Top Gun. Maverick voltea su F-14, se desliza sobre un MiG-28 y hace un gesto obsceno mientras Goose toma una Polaroid. Pero aquí está el detalle. Si le mostraras esa escena a un aviador naval, se reiría de ti. Las leyes de la física simplemente no funcionan. El F-14 Tomcat tiene estabilizadores verticales gemelos y enormes aletas de cola que harían físicamente imposible volar tan cerca de otro avión sin convertirlos en una bola de fuego. Si estuvieras justo encima de él, ¿cómo podrías verlo? E incluso si pudieras resolver mágicamente el problema geométrico, volar tan cerca de otro avión genera un caos aerodinámico. El flujo de aire entre dos aviones a esa distancia podría literalmente succionarlos uno contra el otro. Los pilotos reales que realizan maniobras en formación se mantienen escalonados precisamente para evitar esto. Además, está el problema del combustible. Los aviones de combate no están diseñados para volar boca abajo durante mucho tiempo. Si vuelan invertidos durante más de 15 o 20 segundos, el motor empieza a quedarse sin combustible. Te desplomarías y caerías como una piedra muy cara. Entonces, ¿cómo lograron la toma? Bueno, aquí viene lo interesante. Hicieron trampa, pero no como te imaginas. Según Dave Barron, un instructor de vuelo de élite que participó en algunas secuencias de la película, los pilotos de F-5 que interpretaban a la tripulación del MiG volaron en formación cerrada junto a un Learjet equipado con cámara, pilotado por el legendario director de fotografía aérea Clay Lacy. En Q, miraron al cielo y fingieron estar asustados. El truco era que no había nada encima de ellos. El F-14 invertido se añadió posteriormente mediante composición óptica, uno de los pocos efectos especiales de toda la película. Así es, el momento aéreo más inolvidable de la historia de Top Gun fue el de dos pilotos mirando las nubes y fingiendo tener miedo. El diálogo tampoco contribuye al realismo. Cuando Maverick alardea de una picada negativa de 4G, los expertos en física se estremecieron. Si el F-14 está invertido y soporta fuerzas GE positivas, el MiG, que está debajo, tendría que soportar fuerzas GE negativas para mantener la distancia, lo que básicamente le daría una paliza al piloto. El cuerpo humano soporta hasta menos 3G antes de que la situación se vuelva peligrosa. Pero nada de eso importó. Tony Scott comprendió algo importante. Las películas no son documentales. Necesitaba una imagen que transmitiera peligro, destreza y audacia, y la consiguió. El hecho de que fuera físicamente imposible solo la hizo más memorable. La motocicleta de Maverick era la más rápida del mundo. En 1984, Kawasaki lanzó discretamente la GPZ-900R, la primera moto en lucir el nombre Ninja, la GPZ-900 Ninja, la primera superbike del mundo con motor de 4 cilindros en línea, 16 válvulas
y refrigeración líquida. Con un motor de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y refrigeración líquida, y una velocidad máxima de 243 km por hora, 151 millas por hora, se convirtió en la primera motocicleta de producción en el mundo en superar esa velocidad. Lo más cerca que una máquina de 2 ruedas podría estar de simular que pertenece a un avión de combate. Así que, cuando Maverick corre contra ese F-14 por la pista, no está presumiendo de estilo. Está conduciendo la moto legal para circular más avanzada que el dinero puede comprar. Y aquí viene lo más sorprendente. Tom Cruise nunca había conducido una motocicleta antes del rodaje. Cero experiencia. Para prepararse para el papel, se presentó en House of Motorcycles en El Cajon, California, donde el personal le enseñó lo básico allí mismo, en el estacionamiento. Para cuando las cámaras empezaron a grabar, ya estaba dando vueltas sin casco a toda velocidad, grabándose para siempre en la historia del cine y provocando un infarto a todas las madres de Estados Unidos. Los fans más observadores también notaron algo más. Faltaban los logotipos de Kawasaki en el tanque. Según Mike Vaughn, director de marketing de Kawasaki en ese momento, los productores habían pedido 3 motos gratis, prometiendo una gran exposición. Kawasaki ya había tenido malas experiencias con producciones que nunca devolvieron las motos prestadas, así que Vaughan se ofreció a venderlas al precio de costo. Cuando los productores amenazaron con acudir a Honda, Vaughan se encogió de hombros y les dio el número de teléfono de Honda. Finalmente, las motos llegaron de un concesionario de San Diego y en producción les quitaron los emblemas de Kawasaki de los depósitos, dejando solo visibles los logotipos de Ninja. Pero no importó, porque todo el mundo sabía perfectamente qué moto era. Tras el estreno de Top Gun en los cines, la palabra Ninja se convirtió en sinónimo de velocidad y la línea de motocicletas deportivas de Kawasaki aprovechó esa popularidad durante décadas. La secuela tardó 36 años en llegar y estuvo a punto de ganar el Oscar a la mejor película. En 1986, Top Gun fue un éxito de taquilla. Los críticos se encogieron de hombros, el público gritó y nadie esperaba que llegara a los Oscar. 36 años después, Top Gun Maverick llegó a los cines en mayo de 2022 e hizo algo casi insólito. Recibió mejores críticas que la original, mucho mejores. La secuela obtuvo un 96% en Rotten Tomatoes, recaudó casi $1.500 millones en todo el mundo y se convirtió en la película más taquillera de toda la carrera de Tom Cruise. Y luego llegó la temporada de premios. La película obtuvo 6 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, una categoría que rara vez incluye a los éxitos de taquilla veraniegos. Se alzó con el Oscar al Mejor Sonido, y la National Board of Review la nombró la mejor película de 2022. En Cannes Cruise recibió una ovación de 5 minutos y una sorprendente palma de oro honorífica. Y por un momento, parecía que la película de pilotos de combate podría dar la sorpresa definitiva. Pero hubo una omisión flagrante. Tom Cruise no recibió ninguna nominación a Mejor Actor. Cruise se saltó la ceremonia por completo, prefiriendo quedarse en el set de rodaje de Misión Imposible 8 en el Reino Unido. Si fue decepción o dedicación, depende de a quién se le pregunte. En cualquier caso, el tipo que, en palabras de Steven Spielberg, salvó a Hollywood, ni siquiera estaba presente cuando se entregaron los premios. 36 años después, Maverick finalmente recibió el reconocimiento que merecía, aunque no todos. La escena de amor se añadió después de que terminara el rodaje. La secuencia que te deja sin aliento fue la cúspide del romanticismo cinematográfico de los 80. Cámara lenta, siluetas brillantes y ese resplandor azulado. Era pura magia romántica, pero tras las cámaras fue un intento desesperado por arreglarlo. Las proyecciones de prueba en Nueva York y Los Ángeles fueron un éxito, pero en Chicago no tanto. Los exhibidores se marcharon diciendo que querían una historia de amor más intensa. En el montaje original, la relación entre Maverick y Charlie
Era sutil, casi profesional, así que los cineastas se apresuraron a corregirla. Taumda asimasamki. 5 meses después de que terminara el rodaje principal. El problema era que Tom Cruise ya estaba rodando El color del dinero con Martin Scorsese. Kelly McGillis había empezado otro proyecto y se había teñido el pelo de castaño oscuro. Así que, para conseguir a Tom Cruise, Tony Scott tuvo que volar a Chicago y obtener la aprobación de Scorsese para contar con su estrella por un solo día. Scorsese aceptó. Ahora solo tenían que disimular todos los problemas de continuidad. McGillis llevaba una gorra de béisbol en la escena del ascensor para cubrirse el pelo. Cruise parecía recién salido de la ducha, no por atractivo sexual, sino porque mojarse el pelo era la única manera de alisárselo y que combinara con su look anterior. Y la escena de amor en sí, filmada casi por completo en silueta, bañada en luz azul, precisamente para que nadie notara que McGillis ahora era morena. Lo que podría haber sido un desastre de continuidad, se convirtió en el momento romántico más memorable de la película y consolidó a los años 80 como la década en la que las limitaciones se volvieron estéticas. La banda sonora se convirtió en el sonido de los 80. Top Gun arrasó en taquilla, pero la banda sonora, esa cosa, básicamente se adueñó de todo el verano. Se mantuvo en el número 1 de la lista Billboard 200 durante 5 semanas no consecutivas, superó en ventas a todas las demás bandas sonoras de 1986 y llegó a vender más de 9 millones de copias. AllMusic la calificó como una pieza esencial de mediados de los 80 y, sinceramente, se quedan cortos. Y aquí viene lo más sorprendente. Las 2 canciones más importantes casi fracasaron antes de que nadie las escuchara. Danger Zone dio vueltas por Hollywood como una patata caliente que nadie quería tocar. Jefferson Starship fue rechazada. Era demasiado promilitarista. Todo se vio envuelto en problemas legales con los productores. Bryan Adams dijo que no porque pensaba que la película glorificaba la guerra. Corey Hart solo quería cantar sus propias canciones. ¿Y tú eres Speedwagon? Kevin Cronin admitió abiertamente que las notas eran demasiado altas para él. Para cuando los productores llamaron a Kenny Loggins, estaban prácticamente desesperados. Loggins ya estaba en el estudio grabando con los chicos para la escena del voleibol. Se enteró de que Danger Zone estaba disponible y la consiguió. Decisión instantánea, sesión rápida, éxito que definió su carrera. La canción se estancó en el número 2, eclipsada por Sledgehammer de Peter Gabriel, pero no importó. Danger Zone se convirtió en The Sound of Adrenaline itself. Take My Breath Away tuvo su propio drama. Giorgio Morower le dio a Berlin prioridad para ambas canciones, esperando que se quedaran con la más rockera. El vocalista Terry Nunn quería la balada. John Crawford, su compañero de banda, no quería saber nada del asunto. No era su canción, no era su estilo, no le interesaba. La discográfica prácticamente obligó a hacerlo. Nadie la grabó. Crawford se quedó callado y la balada se convirtió en un éxito rotundo. Número 1 en Estados Unidos, número 1 en el extranjero, además de un Oscar y un Globo de Oro. Un año después, la banda se separó. Esa canción fue una de las principales razones. Los mismos autores, 2 desastres totalmente diferentes convertidos en triunfos. Y juntos transformaron una película de pilotos de combate en la máquina de discos oficial de 1986. En segundo lugar, la película le costó la vida a un piloto. Art Skoll era un piloto legendario, campeón nacional de acrobacias aéreas de Estados Unidos, una figura habitual en exhibiciones aéreas por todo el país y uno de los camarógrafos aéreos más confiables de Hollywood. Su currículum incluía películas como Elegidos para la Gloria, Indiana Jones y el Templo Maldito, Trueno Azul y El Gran Waldo Pepper. Cuando los productores necesitaban imágenes imposibles, llamaban a Art Shaw. El 16 de septiembre de 1985, Schul subió a su biplano Pitts S-2 frente a la costa de Carlsbad, California.
Las cámaras estaban instaladas en la aeronave, listas para capturar el giro plano que más tarde provocaría un fatal giro de cola en Maverick y Goose en la pantalla. Entró en barrena intencionadamente a unos 4.000 pies de altitud. A 3.000 pies, los observadores oyeron su voz entrecortada por la radio. «Tengo un problema aquí. A 1.500 pies, de verdad que tengo un problema». Segundos después, el avión se estrelló contra el Pacífico. Solo se recuperaron los restos. Nunca se determinó la causa exacta del accidente. Algunos especularon que el equipo de cámara desestabilizó el avión, mientras que otros se preguntaron si se trató de una falla en los controles o una desorientación espacial. Art Skoll tenía 53 años. Los créditos finales de la película incluyeron una dedicatoria a su memoria. Es un recordatorio silencioso de que, cuando Maverick y Goose giraron en picada, la tensión no era solo magia de Hollywood, era el eco de un hombre que lo dio todo por esa toma. Top Gun fue la campaña de reclutamiento militar más genial jamás realizada. Seamos honestos, en 1986, la Marina de los Estados Unidos no se quedaba esperando a que la gente los encontrara. Iban directamente a la fuente, los vestíbulos de los cines. Tan pronto como terminaban los créditos, los reclutadores ya estaban apostados afuera, abordando a los adolescentes mientras aún les zumbaban los oídos y la adrenalina seguía a flor de piel. Antes de que pudieras asimilar lo que acababas de ver, alguien te estaba entregando un folleto. Fue la feria de empleo más agresiva de la historia, programada justo en el momento en que todos los jóvenes de Estados Unidos querían ser Maverick. Y funcionó. O al menos eso cuenta la leyenda. Algunos informes afirmaban que el interés por los programas de aviación de la Armada aumentó hasta un 500%, aunque las cifras oficiales nunca se han confirmado en ese porcentaje. Lo que sí sabemos es que los reclutadores notaron un aumento en las llamadas y la teniente comandante Laura Marlowe, quien supervisaba el reclutamiento en partes de Arizona y San Diego, declaró al LA Times que el 90% de los nuevos solicitantes habían visto la película. El aumento real en el número total de alistamientos en la Marina ese año fue de aproximadamente un 8%. Aún así, el ambiente era palpable. Pero el mayor impacto no se debió a las cifras. Top Gun no solo impulsó el reclutamiento, sino que transformó la imagen del ejército. Menos de una década después de Vietnam, las Fuerzas Armadas aún arrastraban una pesada carga cultural. Maverick eliminó todo ese lastre en menos de 2 horas. Para un joven de la generación X, sentado en el cine en 1986, la línea entre la fantasía y el futuro nunca había sido tan difusa. No solo querías ver Maverick, querías ser Maverick. Y ahí lo tienen, 15 datos curiosos y fascinantes sobre Top Gun. ¿Cuál les sorprendió más? ¿Y cuáles olvidamos? Cuéntenos en la sección de comentarios. Y no olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse ninguno de nuestros viajes por el mundo del cine retro.